Tal como se los había anticipado, quiero compartir acerca de esta semana de mayo, también conocido como el Camino a la Revolución. En el año 1810 ocurrió este hecho tan importante para nuestro país. Pero hagamos un poquito de memoria y recordemos algo acerca de lo que ya mucho hemos hablado. Esta bandera que vemos en pantalla, esta bandera en colores rojo, amarillo y una corona en el medio, pertenecen al país de España. Este país, sabemos nosotros por lo que hemos estudiado durante mucho tiempo, fue una gran potencia en el mundo. Este país tuvo una importancia fundamental en la historia de la Argentina, debido a que a través de Cristóbal Colón y la llegada de los españoles al nuevo continente americano, estos formaron en distintos lugares de América lo que conocemos como virreinatos. Estos virreinatos eran lugares donde los españoles aseguraban su autoridad y dominio en territorio de América. Tenemos muchos virreinatos. Uno estuvo en la parte donde hoy actualmente se conoce como México. Otros estuvieron en lo que actualmente es Perú, Venezuela, Colombia y por supuesto nuestro país de Argentina. Este virreinato se crea en el año 1776, el virreinato del Río de la Plata, y estaba integrado por varios países, entre ellos el nuestro, Argentina, Uruguay, Paraguay, parte de Brasil, Bolivia y parte de Chile. Todos estos países integraban el virreinato del Río de la Plata. El virreinato creció rápidamente debido al comercio que se realizaba justamente en esta parte del territorio, y esto dio lugar a varias clases sociales, muy diferentes. Teníamos al español, que por supuesto provenía desde este país, que era una persona muy adinerada y por supuesto la única que podía ejercer cargos públicos. Luego encontramos a los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América y que por supuesto tenían importancia, pero no podían acceder ni ejercer a cargos públicos. Mucho más por debajo de esta pirámide de clases sociales encontramos a los mestizos, los indígenas y los esclavos. Muchos de ustedes ya conocen cómo se conformaban estas clases y de qué manera eran creadas. La importancia del virreinato del Río de la Plata es por el intercambio comercial que existía en ella, pero era un intercambio muy desigual. España llevaba desde las Américas oro, plata, cuero y distintos tipos de cultivos, y exigía a las colonias que el único país con el que ellos podían comercializar era España. Esto, por supuesto, generaba muchísimo descontento y precios extremadamente altos. Pero en España, y más precisamente en Europa, estaban ocurriendo hechos históricos interesantes. Napoleón Bonaparte, un francés, un militar, va a invadir España. Francia gobernaba Europa en ese momento y tenía grandes inconvenientes o batallas muy abiertas con Inglaterra. Y por esa razón lo que sucede es que Napoleón Bonaparte, francés, solicita a España permiso para cruzar por sus tierras y pasar hasta Portugal. España le concede esta autorización sin percatarse de que corría un riesgo muy importante. Justamente el riesgo que corría era de que encarcelaran a su rey, que fue lo que sucedió. Fernando VII fue apresado por Napoleón Bonaparte y en el lugar de Fernando VII, Napoleón colocó a su hermano José Bonaparte, que justamente fue declarado rey de España. Estas noticias rápidamente llegan al virreinato del Río de la Plata y se comenta que Fernando VII estaba preso. Lo que sucede es que los españoles se organizan en juntas, que fue la Junta Central de Sevilla, que justamente cae bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte. Obviamente el virrey Cisneros, que era el encargado o el representante del rey
para el Virreinato del Río de la Plata, toma noticias de todas estas situaciones. Con todas estas interesantes novedades, los criollos solicitan al virrey Cisneros, que era la autoridad española en América, en el Virreinato del Río de la Plata, un 19 de mayo le solicitan un cabildo abierto. El cabildo abierto servía para discutir distintas situaciones que estaban pasando, como por ejemplo podría ser alguna enfermedad, alguna situación crítica, como por ejemplo el avance de los malones, que los malones eran los ataques de los indios a los criollos, y lo que va a solicitar justamente la gente es que se abra el cabildo para discutir esta situación. El 20 de mayo, unos 200 vecinos fueron invitados a concurrir justamente a la plaza y reunirse. Justamente esto sucede el día 22 de mayo. ¿Cuál era la razón de esta reunión? La idea era destituir al virrey, porque se entendía que si el rey estaba preso en España, ¿por qué los criollos debían obediencia a un rey que estuviera preso? Por eso el deseo era destituir al virrey. El día 24 y 23 de mayo se conforma una junta de gobierno, pero hubo un problema. El problema era que la presidía, o sea que era el presidente o la persona más importante de esa junta, el mismo virrey Cisneros, el cual era representante español. Obviamente a los criollos esto no le gustó, no le agradó que el virrey quisiera solicitar mantenerse en el poder, y por eso se conforma, le exigen la renuncia, y el 25 de mayo se conforma una nueva junta de gobierno, que es la que conocemos como nuestro primer gobierno patrio. Obviamente, personas como Cornelio Saavedra, que fue elegido como el presidente de esa primera junta, le acompañaron otros criollos como Belgrano, Moreno, Juan José Paso, Larrea, Mateu, Alberti, Ascuénaga y Castelli. Todos ellos criollos y personajes muy importantes de nuestra historia. 25 de mayo de 1810 es el día en que nosotros empezamos a ser libres. La Junta de Gobierno del año 1810 fue el primer paso hacia nuestra independencia. Fue un cambio largo y muy difícil que emprendieron aquellos hombres. Todos ellos compartían el mismo objetivo. El objetivo era la libertad. Y este es un hermoso objetivo que compartimos todos aún en este momento, el ser libres. Espero que recordemos este día tan importante para todos los argentinos y por supuesto lo podamos compartir en casa.